Bueno, hoy vamos a subir el problema laboral de Ciudad Guayana y la situación de las empresas básicas. No es fácil, ¿no? Y la información que se recibe es que por momentos se asegura, pues la circunstancia y el escenario es sumamente crítico. Para ello vamos a conversar con Fernando Serrano, quien es secretario de Reclamo y Trabajo de Sutralum Benalum. Para que Fernando, bienvenido Fernando, gracias por estar con nosotros, nos ubique en la realidad, en el contexto de lo que está pasando. ¿Cómo están ustedes viendo la situación en Guayana? ¿Cómo se está viviendo en Guayana? ¿Cómo están las empresas básicas, particularmente Benalum? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios por esta oportunidad de saludar a todos los trabajadores venezolanos, a los jubilados y pensionados, especialmente a los trabajadores de Guayana, pues, trabajadores y trabajadoras. La situación de Guayana ahorita, esa alternativa no petrolera creada con la Corporación Venezolana de Guayana y sus empresas filiales, el caso de las empresas del aluminio, del acero y el hierro, hoy lamentablemente tenemos que darle una noticia al país que se encuentran 100% paralizadas. Unas empresas que producían, después de la empresa petrolera, por ejemplo el caso del aluminio, Benalum con una capacidad instalada de 420.000 toneladas al año a un precio entre $2.000 y $2.200 cada tonelada, hoy se encuentra con un candado en el portón. Alcasa, que tiene una capacidad instalada de unas 240.000 toneladas, que entre las dos hacían casi 700.000 toneladas, y proyectos de ampliación. Bueno, Alcasa también se encuentra hoy cerrada. La planta de bauxita, la que hace la lúmina, Bauxiben, está totalmente cerrada. Sidor está totalmente cerrada, una siderúrgica que cuenta con 17.000 trabajadores y una capacidad de más de 4 millones de producción anual de acero. No se está produciendo ni una gota de acero. Y la principal empresa que le suministra la materia prima, las empresas transformadoras del acero, como Ferrominera, se encuentra a un 10% de su producción. O sea que la situación es verdaderamente crítica, grave, y precisamente desde Guayana, con todos los sectores sindicales del país, creamos la intersectorial de trabajadores de todas las corrientes para empezar a trabajar con las ideas que propuso la Asamblea Nacional en lo que se refiere al Plan País. Nos reunimos y recogimos los técnicos de cada empresa y presentamos nuestra propuesta. Propuesta que va a ser analizada por los diputados y esperamos que sea tomada en cuenta. Bueno, sabemos que hay muchas propuestas de mucha gente, de profesionales que han pasado por esas empresas y han sido productivas. Bueno, y andamos en ese plan recorriendo el país para presentarle esa alternativa de recuperación de esa cantidad de empresas que abraza a más de 54.000 trabajadores que hoy se encuentran en su casa recibiendo un salario y recibiendo una bolsita de comida. Ahora, Fernando, ¿es posible recuperar las empresas de Guayana? ¿Cuánto sería el monto de la inversión y en cuánto tiempo pudieran recuperarse? ¿Y qué actores tendrían que estar involucrados, aparte del sector laboral, de los trabajadores? ¿Qué otros actores se pueden involucrar en la recuperación de esas empresas? Me imagino que será en otro escenario político-económico, ¿no? Por supuesto, totalmente. Fíjate que estamos trabajando en esta nueva etapa de un país que está totalmente colapsado en todos los servicios. Nosotros hemos buscado, en la parte sindical, hemos entendido en Guayana que es necesario la participación privada. El sector privado es vital para la recuperación del país. Nacional e internacional. Nacional e internacional, venga de donde venga, para invertir en nuestro país. Esas empresas, ya el Estado en este momento, con este modelo, fracasó, o sea, están cerradas. Entonces, tenemos que hablar con los trabajadores, entender que ese capital privado que hoy se encuentra ahuyentado porque fueron expropiados, porque no se le garantizó lo que ellos habían invertido en el país para recuperarlo. Desde el movimiento sindical, desde la intersectorial de trabajadores, especialmente en Guayana, hemos conversado con todos los sectores y esos técnicos que crearon esas empresas que tenemos la oportunidad de que se encuentran en muchas partes del mundo. ¿Estarían dispuestos? Hemos conversado con todos ellos, en todos los sectores, Carlos, y hay un gran entusiasmo por recuperar esas empresas. Cuando me hablas de la inversión, en el caso del aluminio, que es lo que me corresponde a mí, y que presenté con muchos ingenieros y técnicos, son 6.000 millones de dólares. Ahí, por cierto, un paréntesis, Fernando. El gobierno había anunciado que los chinos iban a entrar en un plan de recuperación de Benalum. Bueno, yo quiero decirle a las autoridades en este momento... ¿Los chinos están allá o no están allá? Los chinos tienen una empresa que es como una empresa asesora que se llama Chalieco.
Pero yo quiero decirle a los representantes del gobierno que es importante que manden una comisión a Benalún donde se le entregaron 1.200 millones de dólares al control obrero que montó el gobierno, y esos 1.200 millones de dólares no hay un venezolano que sepa dónde está ese dinero. O sea, se creó un sindicato paralelo, algo así pudiera ser. En su momento, cuando el gobierno... O un movimiento laboral oficialista al que se le entregaron 1.200 millones de dólares. En su momento, cuando el gobierno no logra ganar el sindicato, que ganamos el sindicato, la parte opositora, ellos montan un control obrero. Paralelismo sindical. Un paralelismo totalmente, aparte del sindicato, los verdaderos representantes de los trabajadores. Después, bueno, ganaron el sindicato y nosotros lo reconocimos porque no nos ganaron el sindicato como que dice yo tengo un plan de recuperación de la planta. No, ¿sí? Se presentaron con 2 bolsas de comida, 4 cauchos y perdimos el sindicato. Pero está bien, yo respeto la voluntad de la gente. ¿Y votó la gente? La gente votó. La gente votó porque la gente se le dijo, bueno, en ese momento yo era el candidato, hace 2 años, mira, este es el de la oposición, no te garantiza la bolsa de comida, yo te la garantizo. Y la gente... Pero o sea, hoy, se impuso el clientelismo. Claro, hoy las consecuencias son una empresa cerrada, unos trabajadores preocupados, una familia arrinconada, esperando el día de hoy porque no sabemos si hay mañana. O sea, y hoy... ¿Y ahora qué dicen esos trabajadores? Bueno, arrepentidos. Y bueno, y nunca es tarde para arrepentirse. Y yo siempre se lo digo a los trabajadores, que nos quiten todo, que no nos quiten la fe y la esperanza de recuperar nuestras empresas y recuperar la productividad, que estoy convencido que los trabajadores están ganados a eso. Ahora, me llama la atención eso de que ese paralelismo sindical que tú referías recibió 1.200 millones de dólares. Y no rindieron cuenta. ¿Y dónde está? ¿Y para qué eran esos 1.200 millones de dólares? Tenemos Eso es tiempo, plata, tenemos tiempo llamándolo. Y uno de nuestros dirigentes sindicales de primera línea, como el Rubén González, que vinimos a Caracas, se encuentra hoy en La Pica, por denunciar, bueno, que averigüen las cosas. Nosotros lo que queremos es que averigüen, que monten comisiones y hagan seguimiento para recuperar nuestras empresas, porque es preocupante la situación de una cantidad importante de trabajadores que se encuentran en sus casas, esperando que se vuelva a abrir la empresa. Como esa canción de una cantante venezolana que dice, es en ese país, tu país, mi país, cuando el sol se levanta. Nosotros los trabajadores estamos acostumbrados a producir. Cuando tú ves que tu empresa está productiva, tú sabes que tu familia también es productiva, porque para eso estamos acostumbrados los venezolanos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Fernando. Estamos conversando con Fernando Serrano, él es secretario de Reclamo y Trabajo de Sutralum Benalún. Enseguida con ustedes. Bien, continuamos con Fernando Serrano, él es el secretario de Trabajo y Reclamo y Trabajo de Sutralum Benalún. Ahora, hacia el futuro, ¿cómo se visualiza todo esto? ¿Cómo están haciendo esos trabajadores que permanecen sencillamente pasivos, recibiendo un salario básico, que seguramente es lo que tienen, correcto, para entonces entrar en un terreno de poder trabajar y reincorporarse a sus labores como tal? Bueno, en esta tarea... Claro, eso forma parte del proceso de recuperación, entiendo, pero ¿qué hacer mientras tanto? En esta tarea titánica que ya cumplimos con lo que es la recuperación, con un plan de recuperación a corto, mediano y largo plazo, que hablaba del sector aluminio, esos 6.000 millones, arrancar con unos 500 millones de dólares invertidos y empezar a rearrancar nuestra celda y ponerla productiva. Eso con capital, eso hacia el futuro, me imagino. Sí, con capital foráneo. De forma inmediata. Hay mucha gente ganada. El Estado está, algunos dicen que en bancarrota, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, hemos compartido ideas en lo que se refiere al salario mínimo nacional. Es imposible, usted trabajador, usted venezolano, usted jubilado, pensionado, usted recibe 40.000 bolívares y si usted va al mercado se lo va a encargar, le va a alcanzar para desayunar. Entonces andamos trabajando en esa inversión, en esa productividad, en ese país de la prosperidad, pero tenemos que rescatar la alimentación del ser humano. Hoy un venezolano mal alimentado, mal vestido, preocupado, cómo sobrevivir. El que tenía 2 televisores ha tenido que salir a la calle a vender uno. El que tenía un flu guindado allí cuando cumplió años, cuando se casó, tiene que salir al perorero a venderlo para completar su alimentación de su familia. La fragmentación de la familia, cómo los trabajadores, lo digo en forma particular, que sé que es la gran mayoría de los venezolanos, que mi hija se graduó en una universidad con una de las mejores notas, y tú vas al aeropuerto, Carlos, a despedir a un hermano. La diáspora es muy grande en Guayana. Tremenda, a despedir un cuñado, una hermana, pero lo duro de un venezolano llegar a un aeropuerto
que tu hijo que se sacrificó contigo para estudiar, tú llegar a un aeropuerto y ver que tu hijo se monta en un avión y sale del país para un rumbo desconocido, para otro país, con la bendición del padre y la madre, y eso te desgarra la vida. Bueno, los que estamos aquí tenemos que luchar, porque yo veo que hablan mucho de la ley contra el odio, pero entonces tenemos que empezar a trabajar todos con la ley del amor. ¿Cómo nos reencontramos los venezolanos que nos estamos separando por estas consecuencias de una empresa cerrada, de un hijo tuyo que está en su casa y te dice, papá, ¿qué hago? Que cumplí años, bueno, no tienes el regalo de tu hijo. Recientemente el Día de las Madres. Sí. Bueno, nos encontramos allí la familia y nos abrazamos y cada quien pone lo que puede, pero aquel reencuentro familiar de los fines de semana en familia se perdió por ese deterioro de esas políticas que vienen apagando empresas. Paga ya, no, yo te pago. No, vale, no, yo quiero hacerle un llamado con seriedad. Los trabajadores estamos dispuestos a hacer el mayor sacrificio por salvar a nuestro país, por ponerlo productivo. Hoy, mucho más allá de la palabra unidad, Carlos, que andamos trabajando, la intersectorial de trabajadores de Guayana y del país. La palabra unidad suena bien, pero es el momento de la integración de las ideas para avanzar, de esa rolinera pequeña que se acopla a la grande para avanzar. Este país necesita la integración de todos los sectores. Ahora, ¿tú crees que hay condiciones para ello? Claro, chicos. Mira, en esta nueva... de mantenerse la crisis y además la contradicción y el antagonismo en el discurso. Carlos, fíjate la situación que estamos viviendo todos los venezolanos. Los trabajadores es una columna vertebral del país, en todo país. En esos países desarrollados, y lo manejamos nosotros también en un momento, lo que era la comisión tripartita, gobierno, trabajadores y empresarios. Sí, pero eso ya no existe, ¿no? Bueno, pero hoy estamos llamados a buscar esos 4 pilares que mantengan una plataforma democrática. Hoy nace un nuevo sector. Hay gente que habla de los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos significan la democracia. Si hay unas elecciones, tú tienes que votar en un tarjetón de un partido político. Eso tiene un espacio dentro de esa columna. Una columna sea el sector privado, los empresarios, es necesario el capital privado. No nos podemos oponer a eso, hay que hacer leyes que le garanticen la inversión a ese sector. Bueno, puede haber una asociación estratégica, claro. Puede haber una participación porcentual accionaria de capital privado foráneo o nacional junto con el capital del Estado. En fin. Fíjate el rol importante que juegan ahora todos los sectores gremiales de la iglesia, los estudiantes, las universidades. Esa es una columna importante por una plataforma democrática del país y por supuesto el rol importante, el eje productivo del país, que son los trabajadores, que hemos entendido que es necesario esas alianzas estratégicas, el 50-50, el 60 del Estado, el 40 del sector privado. Es necesario que nos reencontremos todos para recuperar este gran país. Parece que es la única alternativa que surge para rescatar y recuperar las empresas básicas de Guayana. No se ve otra. No hay otra. Bueno, vamos a Sidor, donde estaba... Sidor es dramático. Que habían diferencias con los argentinos, sí, pero había una clase accionaria, los accionistas clase B. Sí, pero eran 4.3 millones de toneladas al año, ¿no? Excelente. Y esos accionistas clase B, que en un momento fueron trabajadores, quedaron cada 3 meses cobrando, para ese momento, 10 y 8 millones de bolívares cada 3 meses, que te alcanzaba para comprar un carro usado, claro, para cambiar la cocina. Hoy esos accionistas clase B desaparecieron, el Estado tomó la empresa, ahí están las consecuencias, cerrada totalmente. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Las briqueteras de Guayana, que estaban en el sector privado, que las expropiaron, que hay que revisar si fue que la pagaron o no la pagaron. ¿Cuál es la capacidad instalada ahorita de esa empresa productiva? Es menos del 20%, en manos del Estado, porque el Estado quiso abarcar tanto, y ese viejo dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Ahora me retiro un poquito del tema no de Guayana, pero sí de este tema de las empresas básicas. Tú estás en Guayana, ¿cuál es la situación real del Guri? La situación que vive, eso lo maneja pues Edelca, ¿no? Es la empresa responsable en ese sentido. Hay siempre, después de los apagones, un temor latente, a pesar de que el gobierno ha dicho que hay un proceso lento pero sostenido de recuperación. ¿Qué información maneja en ese sentido? En mi casa, en Guayana, en el sector, se va la luz por día 4 o 5 veces. Ahora, este problema no es que nació ayer. Sí, no. El del 2009. Revisemos la historia del 2009. Benalún tenía 905 celdas productivas y el presidente Chávez dijo el 23 de diciembre del año 2009, historia reciente, apáguese la mitad de la celda, porque hay un problema de luz. Desde allá hasta aquí ha sido la historia. Desde aquí pasaron el candado y aquí lo terminaron de trancar en esta nueva etapa. Entonces, el problema de la electricidad es grave. Nosotros presentamos también
una recuperación del Gure con mantenimiento. Es mantenimiento, es inversión. Tú sacas y sacas y sacas y tú no limpias, es como el zapatico, pues. Tú tienes un solo par de zapatos, pero si tú le das chole, chole, tú no le quitas el polvo, se te va a romper. Eso fue lo que pasó para explicarlo de una forma sencilla. Inversión, seguimiento, contraloría, ver qué hacen con los recursos del Estado, dónde se invierte. Cuando yo digo aprobado, es aprobado, pero diga también, vayan a seguir, que eso se cumpla en salud, en transporte, en vialidad, en todos los sentidos, y más importante que este país depende del 70 al 80% de la energía hidroeléctrica. Bueno, Fernando, gracias por toda esta información que era muy necesaria, ¿no? Para saber qué es lo que está ocurriendo en Guayana, en las empresas básicas y, bueno, esta serie de temas y variables que se suman a lo que es una tremenda crisis, sin duda alguna. Gracias, Fernando Serrano, por haber compartido con nosotros. Una pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.